심하게 지금. 미련이라는 게 멈지만 남은 채널 기다리잖아. Seguramente ustedes ya habrán visto el video donde aparecen Hobi, Taehyun y Jungkook bajando de las escaleras eléctricas de un centro comercial en Canadá. Y para muchos de nosotros volver a verlos compartir esos momentos juntos y dejar de lado aquellas especulaciones de que Taehyun y Jungkook habían tenido una pelea fuerte entre ellos. Porque incluso el 19 de agosto, el propio restaurante japonés Shinta Barbecue en Ontario publicó un comentario celebrando haber recibido a Taehyun, Jungkook y Hobi en su restaurante. La publicación apareció justo después de que los tres terminaron de comer y abandonaran el lugar, lo que nuevamente llamó la atención de muchos fans, porque dejó la sensación de que Taehyun y Jungkook simplemente estaban compartiendo tiempo juntos y visitando distintos lugares durante su estancia junto a Hobi, bastante alejado de todas aquellas especulaciones que habían surgido alrededor de ellos. Y es que una de las cosas que más he disfrutado durante todos estos días, desde que algunas personas salieron a sobreanalizar situaciones que pudieran confundirse con cansancio acumulado por parte de Taehyun, o algún desacuerdo pequeño entre los dos que se resolvió como buenos comunicadores que parecen ser, es que ellos siguen demostrando todo lo contrario a lo que se imaginaron, porque desde el 20 de agosto, después de que la cuenta oficial de BTS en YouTube subiera el sketch de los chicos durante la final de la FIFA World Cup 2026, volvimos a tener otro de esos momentos que llamaron especialmente la atención. Jungkook comenzó dando algunas sugerencias sobre cómo deberían entrar para la canción Dynamite que iban a presentar, y mientras explicaba sus ideas utilizando algunos ejemplos, Taehyun, que se encontraba justo delante de él, no pudo apartar la mirada de su explicación. Incluso Jungkook pareció sentir la necesidad de buscarlo con la mirada a través de la máscara que cubría su rostro. Fue particularmente llamativo porque parecía una reacción bastante automática que Jungkook tendía a tener cuando Taehyun estaba cerca, y luego reaccionar como si estuviera nervioso de sostener por mucho tiempo su mirada, porque cuando Jungkook miró hacia Hobi y señaló tanto a Taehyun como a él para explicar que deberían salir después de la melodía, ya no volvía a mirar directamente a Taehyun como si supiera que este ya estaba pendiente de lo que estaba diciendo. Taehyun permaneció completamente concentrado en Jungkook mientras él continuaba explicando lo que deberían hacer. No parecía tener ninguna intención de apartar la mirada, incluso mientras Jungkook seguía hablando y mostrando con ejemplos cómo podían realizar la entrada. Y aunque fue una mirada bastante rápida, la forma en la que ambos terminaron buscándose durante ese momento tuvo algo particularmente cálido, que personalmente no creo que vaya a superar tan fácilmente, porque fue la misma sensación que me causó haber visto cómo ellos habían practicado darse la mano antes de que Taehyun hiciera su parte. Ellos se miraron rápidamente con una expresión relajada y concentrada, chocaron sus manos en un fuerte apretón, y Jungkook terminó alejándose para hacer aquella aparición juntos a nivel global. Luego, cuando volvieron a practicar el mismo saludo durante su segundo ensayo en el recinto, Jungkook esta vez se acercó lentamente mientras extendía una mano, y Taehyun imitaba el gesto. Ambos terminaron tomándose de las manos y, a diferencia del ensayo anterior, esta vez el contacto duró un poco más. Jungkook apretó ligeramente la mano de Taehyun mientras la sostenía. Taehyun la movió a modo de saludo y después de ese pequeño intercambio ambos volvieron a alejarse. Jungkook comenzó a bailar ligeramente mientras se retiraba y Taehyun pareció seguir el movimiento casi de manera automática, como una pequeña respuesta a lo que terminaríamos viendo después. Pero cuando Taehyun comenzó a practicar algunos pasos de la coreografía, curiosamente pareció sentir la necesidad de que Jungkook viera los movimientos graciosos que estaba haciendo. No dudó en girarse hacia él con una sonrisa y palmearle el brazo para llamar su atención. Jungkook inmediatamente lo miró y se quedó observando los movimientos que Taehyun hacía frente a él, como si quisiera enseñarle lo divertido que podía resultar hacer aquel paso antes de continuar con la siguiente parte de la coreografía. Probablemente Taehyun no esperaba una reacción más allá de lo que Jungkook simplemente lo observaba, pero terminó teniendo una respuesta mucho más positiva, justo después de que Taehyun caminara unos pasos hacia adelante y golpeó el aire con un manotazo. Jungkook siguió atentamente cada uno de sus movimientos, especialmente cuando Taehyun hizo aquel gesto con la mano. Al verlo, Jungkook no pudo evitar sonreír y terminó siguiéndole el juego sin dudarlo. De hecho, llegó al punto de imitar exactamente el baile que Taehyun acababa de hacer, siguiendo sus movimientos de una manera que hizo que Taehyun comenzara a reírse. Taehyun apenas pudo señalarlo mientras continuaba riéndose. Pero Jungkook parecía disfrutar todavía más al escuchar la risa que había conseguido provocar en él. Cuando finalmente se detuvo para mirarlo, Taehyun seguía riéndose enormemente al ver a Jungkook repetir aquel paso que por alguna razón le parecía tan divertido, y la satisfacción de Jungkook al conseguir hacerlo reír era bastante evidente. Parecía disfrutar de haberle seguido el juego y de haber hecho exactamente aquello que Taehyun esperaba de él, incluso sin que tuviera que pedírselo.
porque no podrías decir que esto no te sacaba una sonrisa cuando podías ver a Taehyun queriendo señalarle algo que le pareció gracioso a Jungkook, y luego verlo seguirle el juego en una toma que llenó el corazón de quienes lo estaban viendo, demasiado felices como para disimularlo, y no perdiendo la oportunidad de hacernos disfrutar lo mucho que les gustaba jugar. Y es aquí que pudieron ver cómo incluso terminaron bailando junto a Hobi y Namjoon en un medio círculo que hicieron al moverse al ritmo de alguna canción que estaba sonando en el estadio. Después había sido gracioso cómo es que Jungkook había comenzado a moverse aún más exageradamente, haciendo que los demás lo imitaran, y Taehyun se apurara a seguirle el ritmo con la sonrisa más bonita que alguna vez haya existido. Ya que cuando hablamos de que Taekook son magnéticos el uno con el otro, no lo decimos solo por tener algo de qué hablar, sino porque ha sido una realidad durante demasiado tiempo. Siendo que cuando estaban saliendo del lugar, Jungkook aplaudió y dejó que Jimin pasara al frente en lo que él mismo se incorporaba con los demás para salir, pero al pegarse al brazo de Taehyun en una atracción que fue demasiado pegajosa y dulce, sus hombros terminaron chocando en un contacto que Jungkook planeó al esperar a salir junto a Taehyun. Taehyun no lo encontró invasivo ni extraño, se giró solo cuando sintió el apego, pero siguió viendo su carnet con atención y ambos parecían tan acostumbrados a estar sobre el otro que sentir a Jungkook tan cerca de su espacio, incluso cuando estaban a punto de salir, no hizo que esto se sintiera menos sorprendente de lo que realmente era. Porque fue precisamente lo que Jungkook hizo al salir literalmente junto a él, y aunque puedas pensar que no hizo esto a propósito, en realidad el movimiento ni siquiera fue porque pudo haberse tropezado. Jungkook no se tambaleó hasta que chocó con el brazo de Taehyun en una pegajosidad demasiado natural entre los dos, haciendo que esto se volviera la cosa más linda que alguna vez hayamos podido ver. Aunque lo bonito de ver cómo Taehyun estaba tomando una de las fotografías que posteriormente terminaría incluyendo en su publicación de Instagram, Jungkook pareció interesarse por la manera en la que estaba utilizando la cámara. Taehyun le indicó que inclinara un poco la cabeza hacia abajo. Jungkook posó e hizo lo que le pidió mientras hacía una pose de paz con los dedos, y Taehyun se quedaba capturando fotos de Jungkook desde ese ángulo. Aunque cuando terminó, Jungkook le preguntó si se trataba de una aplicación, no recibiendo respuesta al notar que Taehyun estaba concentrado en revisar las fotos que tomó, por lo que después, cuando Jungkook le preguntó casi en una afirmación que si últimamente había estado aprendiendo más sobre cámaras, Taehyun le enseñó lo que hacía mientras terminaba diciendo que sí. Jungkook volvió a señalar que se trataba de una aplicación, mientras Taehyun continuaba explicándole que estaba ajustando la configuración de iluminación y volvía a enfocarlo desde arriba mientras obtenía más fotos de su mejor visión, por lo que finalmente, cuando le pidió que se colocara un poco más arriba para conseguir el encuadre que buscaba, Jungkook abrió los brazos en una disposición a que Taehyun siguiera tomándoles fotos por todos lados y terminara incluyéndolo en aquel post personal que terminaría de hacernos felices. 조명 값을 더 어떻게 해서 Así que cuando los chicos saludaron a Chris Martin al encontrarse con él detrás del escenario de la FIFA, Taehyun no dudó en darle un abrazo bastante efusivo en cuanto lo tuvo cerca. Sin embargo, se apartó justo cuando Jungkook se acercó hacia donde estaban todos, mientras también parecía tener la intención de abrazarlo. Jungkook intentó acercarse para alcanzar a Chris y darle el abrazo. Los cuerpos de Jungkook y Taehyun terminaron chocando accidentalmente, debido al poco espacio que había entre ellos. Sus rostros quedaron bastante cerca y Taehyun terminó mirándolo desde aquella corta distancia, con una ligera sonrisa en el rostro. Lo curioso fue que ninguno de los dos parecía sentirse incómodo por la cercanía. Taehyun simplemente continuó mirándolo mientras Jungkook terminaba de abrazar a Chris, y ambos permanecieron tan cerca durante ese instante que el pequeño encuentro terminó sintiéndose mucho más llamativo de lo que probablemente habría sido. Porque casi al final, cuando ellos fueron grabados en aquel carrito de golf que los transportaría a su destino, ellos estaban sentados juntos en el mismo lugar en el que se había tomado una foto con Laura Pausini, por lo que verlos así, tan juntos y felices, demostró por qué siempre parecían decididos a estar pegados al otro. En el mismo video donde Jungkook grabó a Taehyun viéndolo fijamente y luego intentó sostenerle la mirada antes de que Taehyun se lo apartara, su juego de ponerse tímidos el uno con el otro y mirar hacia diferentes lados mientras Jungkook seguía grabando, demostró sin lugar a dudas que estos dos jamás podrían estar lejos el uno del otro, ya que al final, cuando ellos se quedaron cerca antes de salir al escenario y ese constante contacto que el brazo de Taehyun hacía en su espalda, me sorprende ver que casi en todos los clips Taekook nos daba tantos momentos que antes no creíamos que podíamos tener en un solo video, porque verlos así, siendo demasiado pegajosos y atentos con el otro, solo hace que siempre nos terminemos emocionando más, porque al final solo nos queda disfrutar lo que vemos y dejar que el tiempo nos muestre qué hay detrás de todo esto.
것이 내 표시